tema interesante, qué se requiere, qué se necesita, qué vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces hoy vamos a continuar, ya vimos la introducción de esas tareas críticas en construcción, hoy ya nos vamos a meter en materia de cuáles son las actividades críticas en el sector construcción, ya que sector construcción, como lo dije en el inicio, es un tema muy diferente al resto de actividades, ya que apenas estamos construyendo, estamos iniciando, no tenemos nada, nos toca inventar, nos toca organizar, nos toca redescubrir, nos toca cambiar ciertas cosas. Entonces, al tener tantas condiciones cambiantes, tenemos que empezar a trabajar en esta parte de cómo podemos trabajar de una manera segura en este sector diferente e interesante, ya que yo siempre he creído que en el sector construcción no hay tiempo a aburrirse, porque todo el día hay trabajo, todo el día hay cosas para hacer, todo el día hay cosas que identificar, que aparentar, que organizar, que identificar. Entonces, teniendo claro que las actividades críticas en construcción son trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en calientes, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas. Entonces, teniendo tantas actividades juntas, peligrosas en el sector construcción, tenemos que trabajar por cada una de ellas. ¿Y cómo podemos hacer para evitar accidentes de trabajo? Ya que los accidentes de trabajo en las tareas de altos riesgos generan mayores días de incapacidad, severidad y costos asistenciales, además del costo social que tienen las empresas en cada accidente de trabajo. Es vital saber cómo intervenir el riesgo en cada una de estas actividades para disminuir la probabilidad de los accidentes de trabajo, que es una de las cosas que nos deja mayores pérdidas en tiempo, en dinero, en temas de salud, en los colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo claro que tenemos que intervenir esto, hay unas actividades muy importantes para hacer, dentro de lo cual hay algo que me gusta mucho de cómo poder intervenir esto, y es con el ciclo PHVA. ¿Qué significa el ciclo PHVA? Planear, hacer, verificar y actuar. Son las 4 etapas de ese ciclo PHVA, que no solamente aplican para el sector construcción y para todas las actividades de alto riesgo, sino para la vida misma. Uno primero se debe planear, después debe hacer, después debe verificar y después debe actuar sobre esas decisiones que tomó, sobre esos proyectos que tiene, sobre las decisiones que tiene por tomar. Es un tema muy interesante. Y debemos establecer un plan de acción especificando objetivos, actividades, responsables de la ejecución de cada una de esas actividades y un presupuesto. Temas que son de vital importancia para controlar esto. Entonces, hablando del ciclo PHVA, entonces en el planear, pues es muy claro que es organizar lo que usted quiere hacer, ¿cierto? Planear lo que usted quiere hacer en el programa o en las tareas críticas que tiene. En el hacer del ciclo, se ejecutan las tareas planeadas. En el plan de acción se realiza la capacitación al personal en los diferentes niveles, se asignan las responsabilidades, se verifican las condiciones de seguridad y los usos de los elementos de protección personal y equipos de detención. Posteriormente, y pasando a la fase de verificación, se evalúan las soluciones implementadas y se validan los indicadores que usted ya implementó, que pueden ser combinados midiendo no solo el impacto de la accidentalidad, sino los asociados a la productividad y competitividad de la organización. Y finalmente, en el actuar, se realizan las acciones a mejorar para iniciar otra vez el ciclo, definiendo un nuevo plan de trabajo, ¿cierto? Entonces, acá están las 4 actividades que usted tiene que hacer bajo el ciclo PHVA: el planear, hacer, el verificar y en el actuar. ¿Cierto? Teniendo claro estas 4 actividades, vamos a ver qué debe contemplar las tareas de alto riesgo. Iniciando por el primer punto, un diagnóstico. Es importante que usted tenga un diagnóstico de todas las tareas de alto riesgo que ustedes tienen en su empresa, en su proyecto, en su obra, en la vía, en los puentes o donde ustedes construyan. Debe tener una identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
acá en Colombia se recomienda utilizar la GTC 45 para tener claro ese tema. Debe evaluar y controlar los riesgos. Debe tener unos requisitos para los trabajadores, unos requisitos mínimos para poder saber. Ejemplo, si van a trabajar en altura, entonces dice que debe tener un examen médico, que ese examen médico debe tener unas competencias para que defina que el colaborador es apto, que es la persona idónea para esto, que debe hacer un curso de alturas que lo debe pasar, que debe tener una seguridad social, que debe tener un conocimiento previo de las actividades, que debe tener una experticia en este tema. Debe tener una responsabilidad de cada línea, de cada área de trabajo, de tener unas responsabilidades, lo que deben hacer, lo que quieren hacer, lo que necesitan hacer, de acuerdo al cargo que se tiene. Debe tener unas condiciones de seguridad requeridas, que es lo que la empresa define y decide que deben ser los elementos de seguridad, esos pasos de seguridad, esos procedimientos de seguridad que deben cumplir cada empleado para evitar enfermedades laborales, accidentes de trabajo, para evitar lesiones en mis colaboradores. Debe tener unos permisos de trabajo. En este caso vamos a hablar permiso de trabajo en alturas, permiso de trabajo en calientes, permiso para espacios confinados, permisos para riesgo eléctrico, ¿cierto? Todos estos permisos se deben contener, dentro de los cuales es de obligatorio cumplimiento que el colaborador haga parte de ese permiso de trabajo, en el diseño y en el diligenciamiento de este permiso de trabajo. Es obligatorio que el colaborador haga parte de este. Se tiene muy enmarcado de que sea en alturas, de que sea el coordinador y en las otras áreas, que sea el coordinador de alturas y en las otras áreas el coordinador de seguridad y salud del trabajo, que sea el que lo diligencia y el colaborador solo firma, dentro de lo cual no está bien hecho, porque a veces se hace por hacer, a veces, conociendo de primera mano este tema, sabemos de que algunas veces se hacen desde la oficina, desde otra ciudad, desde otro lugar, solo por un cumplimiento, solo porque la empresa debe cumplir con un papel diligenciado, lo cual no debería ser así, que en el presunto accidente de trabajo es muy fácil descubrir de que no se hizo como se debía hacer, no se hizo en el lugar de trabajo, evaluando actos y condiciones inseguras para cada colaborador, para las personas a las cuales se están emitiendo ese permiso de trabajo, ese aval para poder laborar de una manera segura. Entonces es muy interesante, además de que el permiso de trabajo cumpla con todas las condiciones que se requieren en esa actividad, que se evalúe y se valore todos los riesgos, que se evalúe todas las condiciones de seguridad que se deben tener. También se debe tener unas especificaciones como tareas, procedimientos, programas, procedimientos de rescate, equipos y señalización. ¿Qué es importante en esto? De que toda empresa debe tener un programa, vamos a hablar de alturas un poco, un programa de prevención y protección contra caídas, en espacios confinados igual y en el resto de tareas. Un programa, unos procedimientos de acuerdo a las actividades que realizan, un procedimiento de rescate específico para esa tarea que se tiene. Debe tener unos equipos idóneos, unos equipos adecuados para la actividad que se va a realizar. Se debe tener una señalización, una delimitación de área, todo ese tipo de cosas que se deben tener para que sus colaboradores laboren de manera segura y así evitar presuntos accidentes de trabajo. Cuando la empresa cumple con los procedimientos, no solamente en la documentación, sino en la socialización, en la capacitación a sus colaboradores, está disminuyendo la probabilidad de tener accidentes de trabajo, de tener pérdidas de producción, pérdidas económicas, pérdida de vidas, sanciones, etcétera, consecuencias que se pueden tener en un accidente de trabajo. Consecuencias que puede tener la empresa en una visita del Ministerio de Trabajo, en una visita de un ente que pueda sancionar a tu compañía. Entonces, la recomendación siempre será que puedan cumplir con todos estos temas para que cumplan con las condiciones de seguridad. Pero para cumplir esto, también debemos tener claro que en Colombia está normatizado todas estas actividades de alto riesgo. Ejemplo, trabajo en alturas está reglamentado por la resolución 1409 del año 2012, la resolución 1903 del año 2013, la resolución 3368 del año 2014, ¿cierto? Y así normas que nos exigen la resolución 1178.
Y hablando un poco de lo novedoso, también hablamos, un tema que ya lo tocamos en las conferencias pasadas, espacios confinados, que es una tarea de alto riesgo también y que en el sector construcción se ve mucho, ahora está reglamentada por la resolución 0491 del año 2020, que también está reglamentado que por normas internacionales como la NIOSH 29 CFR 84 y la OSHA 29 CFR 1926.21, normas que reglamentan el tema de espacios confinados, una norma nacional, una norma colombiana y dos normas internacionales que llevan hablando de este tema tan importante. Si hablamos de trabajo en caliente, tenemos que hablar de normas internacionales como la OSHA 29 CFR 1926, la ANSI Z49.1 y la ANSI C33.2 NFPA 51B. Ya que no tenemos normas nacionales, nos tocará utilizar normas internacionales, ya que una norma colombiana dice que en ausencia de normas nacionales se podrán utilizar las normas internacionales. Entonces acá aplica estas. Hablando de energías peligrosas, tenemos el RETIE, resolución 90708 del 2013, actualización, la resolución 90795 del 2014, la resolución 40492 del 2015, se corrigen y aclaran algunos artículos del anexo general del RETI. Sustancias químicas, la norma que sí tiene varias normas reglamentando este tema, ya que produce muchos accidentes de trabajo y tiene mucho riesgo y mucha probabilidad de que mis colaboradores se accidenten y puedan perder la vida. Dentro de las más importantes está la Ley 55 de 1993, el decreto 1609 del 2002, el decreto 4741 del 2005 y la NTC 4435, 4532 y 1692, normas que hablan de sustancias químicas. Entonces, mucho cuidado, ya que al estar tan reglamentado, tenemos que tener claro que en sus proyectos se debe trabajar. Y ahora sí vamos a entrar a una parte de este tema. Sabiendo que tenemos tantas normas en Colombia, ¿por qué algunas empresas de este sector no lo cumplen? ¿Por qué teniendo claro de que existe tanta normatividad en esta área? Porque algunas empresas se hacen los de la oreja mocha para incumplir o para cumplir con este tema. Bajo mi percepción siempre he dicho que es por el tema económico. Muchas empresas no quieren invertir tanto dinero en seguridad y hacen tantas actividades de manera tan rudimentaria que lo que dicen es que asumen el riesgo. Muchos por conocimiento, otros por desconocimiento. Yo siempre he recomendado que no, que asumir esos riesgos es demasiado costoso, ya que lo que se gane en esto muy probablemente lo puedan perder en la vida de 2 o 3 personas, de 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores, y esto les puede causar muchísimos problemas, tanto que pueden llegar a la quiebra, literalmente pueden llegar a la quiebra de una compañía por el incumplimiento de esto. Si hablamos de espacios confinados, ejemplo, todavía se trabajan los proyectos con molinetes. Si hablamos de transalturas, en algunos proyectos todavía se trabaja con equipos inadecuados, algunos todavía trabajan con equipos que ya deberían salir de circulación, como el 8, un descendedor que no se debería utilizar en labores industriales, sino en labores de rescate, pues si es necesario para esto. Cuando hablamos de sustancias químicas, a veces ni siquiera tienen la documentación requerida para esto, ni siquiera tienen una lista de chequeo de los químicos que tienen, a veces ni siquiera tienen las hojas de seguridad, las fichas técnicas, a veces el transporte es de manera muy rudimentaria. Si hablamos de energías peligrosas en algunos sectores del país, cuando me ha tocado viajar he visto personas subiéndose a un poste en pantaloneta y chancla, sin camiseta, sin elementos de protección personal, sin equipos de detención de caídas, otros con herramientas no dieléctricas, con elementos de protección personal no adecuados, con sistemas de acceso no adecuados. Entonces, errores que se vienen cometiendo donde los empleadores siguen asumiendo los riesgos, donde pueden perder literalmente la vida de sus colaboradores y pueden entrar en quiebra de su empresa porque las sanciones van a ser demasiado costosas y creo que no vale la pena. Creo que no vale la pena perder la vida de un colaborador o que se incentive la pérdida de una vida
cuando no se hacen las cosas. Cuando digo incentivar, es porque conociendo que lo pueden hacer, no protegen a sus colaboradores por evitar invertir en seguridad, sabiendo que ya eso es un tema muy álgido y que lleva muchos años trabajando, que hemos tenido un crecimiento importante, pero que seguimos asumiendo riesgos, que los empleadores siguen asumiendo riesgos, no sé con qué ánimo o bajo qué primicias, pues de acuerdo a lo que ya he dicho, siguen teniendo estas actividades. Dice que los empleadores son responsables de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, y esto lo dice el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 80, 81, 84 de la Ley Novena del 79, el artículo 21 del Decreto Ley 1295 del 94, el artículo 26 de la Ley 1562 del 2012, que modificó el literal G del artículo 21 del Decreto Ley 1295 del año 1994 y el artículo 2 de la Resolución 2400 del 79. Entonces, mira que desde hace muchos años, hablando desde el año 50 o antes, se ha decidido que el empleador es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo. Entonces, nunca podrán decir de que no sabían, y si no sabían, pues el desconocimiento de las normas no lo exime de responsabilidades, entonces es de obligatorio cumplimiento que se tenga. Vamos a continuar hablando un poco del ciclo PHVA. Entonces vamos en el planificar. En el planificar se definen las metas, se definen métodos para cumplirlas, acciones preventivas. En el hacer se educa y se capacita, se realiza el trabajo, la ejecución de la actividad. En el verificar, verificar los resultados de las tareas ejecutadas, es la evaluación, es la verificación. Y en el actuar es eliminar las no conformidades detectadas en todo el trabajo que se hizo anteriormente, en esa evaluación que se hizo, en esa ejecución y en esa planificación. Son las acciones correctivas que se van a tener. ¿Para qué se hace el ciclo PHVA? En palabras castizas, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales, para evitar sanciones, para evitar problemas legales, para evitar inconvenientes dentro del proyecto, dentro del proceso que ustedes estén realizando. Se debe hacer un control de riesgos, ahora lo hablábamos. En el control de riesgos se tiene que trabajar bajo la jerarquía de los controles, que se debe hacer en la fuente, en el medio y en el individuo, teniendo claro que se debe iniciar por la fuente del elemento, en la fuente de ese riesgo, continuando por el medio y por último en el individuo. Chip que debemos cambiar, porque en Colombia siempre se ataca al individuo y al individuo. Casi nunca se actúa sobre el medio o sobre la fuente. Al no actuar sobre el medio y sobre la fuente, estamos poniendo en riesgo porque no se está haciendo las cosas como se deben hacer. Ejemplo, si yo sé que lo que me está produciendo el riesgo es un equipo de detención de caídas, ¿para qué le voy a poner un casco al trabajador? Si igual se va a caer de 50 metros y se va a matar. Si yo sé que lo que me está produciendo el riesgo mayor es un químico y que puede ser explosivo, ¿para qué le voy a poner un traje a mi trabajador si yo sé que en el momento que explote se me va a matar? Si yo sé que lo que me está produciendo el riesgo es el molinete para hacer el trabajo en espacios confinados, ¿para qué le voy a poner un arnés a mi trabajador si yo sé que en el momento que se fracture el molinete, el trabajador va a caer y se va a matar? Sin decir que no se debe proteger al trabajador. Claro que sí, se debe proteger, se debe poner elementos de protección personal, equipos de detención de caídas, todo eso, pero iniciando por la jerarquía de los controles. Si yo puedo atacar la fuente, si yo puedo arreglar la máquina, el elemento, el cambiar el químico, lo que sea, pues yo lo debo hacer, no pensando en que solamente debo ponerle un casco, unos guantes, unas gafas, unas botas a mi trabajo y con eso ya estoy bien. Porque si lo que me va a producir el riesgo es esa fuente,
sencillamente ataquemos la fuente. Pero si lo que yo debo hacer es atacar el medio, aislar, proteger, delimitar, señalizar, etcétera, pues hágalo antes de atacar al trabajador. Pero si ya hice las dos y también es importante proteger a mi trabajador, hágalo, pero hágalo bajo las condiciones de la jerarquía de los controles y así van a trabajar de una manera muy organizada, muy ordenada, muy eficaz. Y van a trabajar con los criterios técnicos muy interesantes, muy interesantes con este cuento. Y vamos a ingresar en materia. Vamos a hablar de trabajo en altura, es una de las actividades más complejas para controlar en Colombia, ya que se hace de una manera muy desorganizada en algunas empresas y no se cumple con la normatividad colombiana, con todos los controles que se deben hacer. Ejemplo, a veces los mismos trabajadores creen que ir a hacer un curso de alturas es pagar, que porque ya están obligados a entregárselos y eso es mentiras. El curso de alturas se debe avalar los conocimientos teórico-prácticos para poder darle certificado. Muchas personas todavía compran certificados en esas empresas que todavía tienen esa doble moral y esa partecita negra, esa partecita oscura, donde venden certificados todavía. Entonces es importante tener claro esto. El trabajo en alturas es considerado como una tarea de alto riesgo que puede dejar muchos accidentes de trabajo, accidentes fatales y que se deben controlar de una manera muy segura en Colombia, definiéndose trabajo en alturas como toda actividad o toda labor que se realiza a partir de 1.50 o más sobre el nivel inferior. Que estas actividades se realizan varias, de acuerdo a su empresa, podrán utilizar una u otra. Listo. Ejemplo, acceso por cuerdas. Dice que es una técnica de ascenso y descenso y progresión por cuerdas de manera segura con equipos especializados y certificados para tal fin. El propósito es acceder por las cuerdas hasta un lugar específico. Hablamos de que tenemos que tener unos puntos de anclaje, ¿cierto? Y que es un punto seguro en el cual puedan conectarse equipos, personas de protección contra caídas con una resistencia certificada a la rotura y un factor de seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y o una persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad. Se habla de que un punto de anclaje debe resistir 5.000 libras por persona asegurada, debe resistir 22.2 kilonewton o 2.2 toneladas, ¿cierto? O 2.272 kilogramos. Son las resistencias que debe tener una compañía, que debe tener un punto de anclaje para que su compañía esté segura, para que su trabajador esté seguro y para que se pueda ejecutar las actividades que se deben tener. Dice que se debe tener una certificación de equipos, que es el documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia uno internacional. Entonces, temas que vamos a trabajar. ¿Cuál es el certificado de la capacitación? Documento que se expide al final del proceso en el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación necesaria para desempeñar la actividad laboral. Ese certificado no tiene vencimiento. Y acá hay una parte, que se duplica, ¿cierto? Es un segundo tema en la certificación, es el certificado de competencia laboral. Dice, documento otorgado por un organismo certificador investido con autoridad legal para su expedición, donde reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en esta actividad. Entonces es importante que las empresas conozcan de que se puede tener cualquiera de los dos. En algunas empresas no saben que el certificado de competencia laboral también se puede recibir en su compañía. Usted puede estar certificado por competencia laboral o por certificado de capacitación y los dos son totalmente válidos. Los dos son válidos. Mucho cuidado. Las empresas que no reciben ese certificado de competencia laboral están trabajando mal, están siendo desorganizados en esta documentación porque normalmente, se lo digo por conocimiento de causa, es más difícil tener un certificado de competencia laboral que un certificado de capacitación. Si te muestran un certificado de competencia laboral, esté seguro que esa persona es muy buena porque pasar estos filtros es bastante complejo.
Coordinador de trabajo en alturas. Toda compañía que tenga trabajos en alturas debe tener un coordinador. ¿Y quién es el coordinador? Persona designada por el empleador, capaz de identificar riesgos y peligros en el sitio donde se realiza el trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Definición modificada por la resolución 3368 del año 2014. Dice que la designación de un coordinador no está buscando la creación de un nuevo cargo ni aumento de la nómina de la empresa, que esta función puede ser llevada por la persona que diseña el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, por el coordinador de seguridad y salud del trabajo o por la persona que él decida. Entonces es importante tener claro esta parte. Dice que también debemos verificar el entrenador de trabajo seguro en alturas, dice que es una persona certificada o formada para capacitar trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas. Deberán estar certificados en la norma de competencia laboral o certificado de capacitación para su respectiva actualización. Entonces acá ya vamos a entrar en una última definición que son las medidas de prevención. Acciones individuales o colectivas para advertir o evitar la caída cuando se realizan trabajos en alturas, que forman parte de las medidas de control, entre ellas sistemas de ingeniería, programa de protección contra caídas y las medidas colectivas de prevención. Entonces, teniendo claro esto, para cerrar el día de hoy, es importante de que cuando capaciten un coordinador, se haga de manera adecuada, que permitan de que este colaborador haga su trabajo, que permitan que este colaborador lo ejecute de manera segura, ya que bajo mis palabras yo creo que un coordinador es la persona que además tiene responsabilidad y que tiene un cargo muy delicado en su compañía. Si él se equivoca puede tener accidentes fatales, si él hace su trabajo bien, se estará protegiendo. Por eso yo siempre recomiendo que sea el coordinador pueda hacer las cosas bien, que les den ese permiso de tomar decisiones, que no lo coaccionen para que tomen malas decisiones, que den malas información inadecuada a sus trabajadores, que las órdenes sean erróneas o inseguras o a veces hasta ilegales, como se ha venido presentando. No permitan que los permisos de trabajo se llenen en una oficina, desde una ciudad diferente, desde un lugar diferente. Se deben llenar en el lugar de trabajo para evaluar actos y condiciones inseguras. Entonces, creo que con esto terminamos por el día de hoy. No se les olvide, mi nombre es Mauricio Dávila. Si quieren contactarnos, lo pueden hacer en el número telefónico 350-433-4470. Les repito el número de contacto, 350-433-4470. Y me pueden ubicar en el correo gerencia.magsst@gmail.com. Repito el correo, gerencia.magsst@gmail.com. Cuando hablo de MAGST es MAG de Mauricio, Andrés, gestionan, SST de Seguridad y Salud del Trabajo. O al correo magstintegral@gmail.com. No se le olvide, MAG de Mauricio, las iniciales de Mauricio, Andrés, gestionan, SST, las iniciales de Seguridad y Salud del Trabajo, integral@gmail.com. MAG, sstintegral@gmail.com y gerencia.mag.sst@gmail.com. No se les olvide que todos los lunes a las 6:30 estaremos iniciando nuestro programa. Entre 8 días continuaremos con tareas críticas en construcción, tercera parte. Siempre será un placer para mí estar acá acompañándolos. Muchas gracias a las personas que nos siguen y nos acompañan cada 8 días y a las personas nuevas. No siendo más, me despido. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego.